Bienvenidos a un nuevo episodio de Historias Nocturnas. Mi nombre es David y esta noche les traigo una colección especial de relatos que les acompañarán durante una hora completa. Prepárense para sumergirse en un viaje por lo desconocido, donde la línea entre la realidad y lo imposible se desvanece. Antes de comenzar, les recuerdo que pueden apoyar este canal suscribiéndose y activando las notificaciones. Cada semana traemos nuevas historias para alimentar su curiosidad por lo inexplicable. Apaguen las luces, pónganse cómodos y permitan que su mente se abra a posibilidades que desafían nuestra comprensión del mundo. Comencemos. La historia oficial nos dice que conocemos nuestro pasado, que los libros de texto contienen todo lo que necesitamos saber sobre quiénes fuimos. Pero existen hallazgos que cuestionan todo lo que creemos saber. El manuscrito de Voynich. En 1912, un comerciante de libros raros llamado Wilfrid Voynich adquirió un extraño códice medieval. Sus páginas, llenas de ilustraciones botánicas imposibles y escritura completamente indescifrable, han frustrado a los mejores criptógrafos del mundo durante más de un siglo. Plantas que no existen en nuestro mundo, diagramas astronómicos que no corresponden a nuestro cielo, mujeres bañándose en líquidos verdes conectados por tubos inexplicables. La datación por carbono 14 sitúa el manuscrito entre 1404 y 1438, pero su contenido parece provenir de otra realidad. Ni siquiera los algoritmos más avanzados han logrado descifrar su lenguaje. ¿Qué conocimientos contiene este libro que ha resistido todos los intentos de traducción? ¿Y por qué alguien crearía un texto tan elaborado si no fuera para transmitir información de vital importancia? Las piedras de Ica. En la década de 1960, el médico peruano Javier Cabrera comenzó a coleccionar extrañas piedras encontradas cerca de la ciudad de Ica. Lo que comenzó como curiosidad pronto se transformó en obsesión, llegando a reunir más de 15.000 de estas piedras. Lo perturbador. Estas piedras muestran grabados de dinosaurios interactuando con humanos, operaciones quirúrgicas avanzadas, telescopios y tecnología que no debería existir en culturas precolombinas. La ciencia oficial las descarta como falsificaciones modernas. Sin embargo, análisis independientes han detectado pátinas antiguas en los grabados, y testimonios locales afirman que estas piedras han sido descubiertas en la región durante generaciones. ¿Son evidencia de una civilización con conocimientos que desafían nuestra cronología histórica? ¿O acaso nuestro entendimiento del pasado está gravemente incompleto? El mapa de Piri Reis. En 1513, el almirante otomano Piri Reis compiló un mapa que ha desconcertado a los historiadores durante siglos. Dibujado en piel de gacela, este mapa muestra costas de América, África y Europa con sorprendente precisión. Pero lo verdaderamente inexplicable es su representación de la Antártida, un continente que no sería descubierto oficialmente hasta 1820, más de 300 años después. El mapa no solo muestra la costa antártica, sino que la representa libre de hielo, mostrando ríos y cadenas montañosas que hoy están sepultados bajo kilómetros de hielo. Estudios geológicos modernos confirman que la última vez que la Antártida estuvo libre de hielo fue hace más de 6.000 años. Piri Reis afirmó haber compilado su mapa a partir de fuentes mucho más antiguas, algunas datando de la época de Alejandro Magno. ¿Existió una civilización avanzada que cartografió el mundo entero en tiempos prehistóricos? ¿Y qué otras verdades sobre nuestro pasado permanecen ocultas? Ahora, adentrémonos en experiencias personales que desafían nuestra comprensión de la realidad, testimonios de individuos comunes que se enfrentaron a lo inexplicable. La llamada del vacío. Los franceses la llaman l'appel du vide, la llamada del vacío. Ese impulso inexplicable que muchos sienten al estar al borde de un precipicio. No es un deseo suicida, sino una extraña atracción hacia el abismo. María, una excursionista experimentada, nos relata su experiencia en los acantilados de Moher, en Irlanda. Estaba contemplando el océano desde el borde cuando sentí que algo me llamaba desde abajo. No era una voz, sino una sensación, como si el vacío mismo me estuviera invitando. Por un momento, tuve la certeza absoluta de que si saltaba, no caería, sino que flotaría.
Mi amigo tuvo que sujetarme del brazo porque inconscientemente había comenzado a inclinarme hacia adelante. Lo más aterrador es que no sentí miedo en ningún momento, solo una extraña familiaridad con el abismo. Psicólogos intentan explicar este fenómeno como un error en nuestros mecanismos de supervivencia. Pero, ¿por qué tantas personas describen no solo el impulso, sino la sensación de ser llamados? ¿Qué nos atrae desde las profundidades? Pactos nocturnos. A lo largo de la historia, diversas culturas han creído en la posibilidad de realizar pactos con fuerzas más allá de nuestra comprensión. 3 personas nos compartieron sus experiencias tras realizar rituales a medianoche. Carlos, de Veracruz, México, realizó un ritual de petición a la Santa Muerte a los 17 años. Era escéptico, pero estaba desesperado por ayudar a mi madre enferma. Seguí las instrucciones de mi abuela: velas negras, ofrendas específicas y palabras que no debo repetir. Esa noche sentí una presencia en mi habitación, como si Ana de Buenos Aires realizó un ritual para ver su futuro en un espejo a medianoche. Seguí las instrucciones de un viejo libro de mi abuela. Coloqué 2 espejos enfrentados, velas rojas y recité las palabras indicadas exactamente a medianoche. En el reflejo infinito de los espejos, vi una figura que no era yo. Me observaba desde el fondo del túnel de reflejos. Cuando rompí el ritual, aterrorizada, uno de los espejos se agrietó solo. Desde entonces, sueño regularmente con esa figura, y me muestra acontecimientos que luego suceden. No grandes eventos, sino pequeños detalles del día siguiente, como si algo hubiera establecido un vínculo permanente conmigo. Javier, de Colombia, participó en un ritual de limpieza espiritual en la selva. El chamán nos advirtió que no miráramos directamente a la oscuridad durante el ritual. En mi arrogancia, ignoré la advertencia. Vi algo moverse entre los árboles, algo que parecía hecho de sombras más densas que la noche misma. Desde entonces, ocasionalmente veo esas mismas sombras en el rabillo del ojo, especialmente en momentos de estrés o cuando estoy solo. Los médicos dicen que es solo fatiga visual, pero yo sé que esa noche algo me encontró, y a veces todavía me observa. ¿Simples sugestiones? ¿Coincidencias? ¿O acaso existen fuerzas que responden cuando las llamamos en la oscuridad? El bosque silencioso. Este es el testimonio de Roberto, un montañista chileno que se adentró en un bosque de la Patagonia en 2018. Llevaba 6 horas de caminata cuando noté algo extraño: el silencio. No era la tranquilidad normal del bosque, sino una ausencia total de sonido. Ni pájaros, ni insectos, ni siquiera el viento entre las hojas. Mis propios pasos parecían amortiguados, como si el aire fuera más denso. Desorientado, decidí seguir avanzando, pensando que pronto saldría de esa zona extraña. Después de media hora, llegué a un claro perfectamente circular. En el centro, un árbol solitario de especie desconocida para mí, con corteza negra y sin hojas a pesar de ser verano. Lo más perturbador era que, a pesar del día soleado, este claro parecía estar en penumbra, como si la luz no llegara completamente. Tomé fotografías, pero al revisarlas más tarde solo mostraban estática, como interferencia en una televisión antigua. Al acercarme al árbol, sentí un frío intenso. Coloqué mi mano sobre la corteza y tuve una visión instantánea. Me vi a mí mismo desde arriba, como si flotara sobre el claro, pero no estaba solo. Había figuras alrededor, observándome. No puedo describir sus formas, porque parecían cambiar constantemente. Corrí de regreso por donde había venido. El silencio me persiguió durante casi 1 kilómetro antes de que los sonidos normales del bosque regresaran gradualmente. Intenté regresar días después con un guía local, pero nunca pudimos encontrar el claro nuevamente. El guía, un hombre mayor, no pareció sorprendido. Me dijo que en mapuche llaman a estos lugares puertas que se abren solo una vez. Nuestro planeta está cubierto en más de un 70% por océanos, y hemos explorado menos de su superficie que la Luna.
Las profundidades marinas guardan secretos que desafían nuestra comprensión. El Triángulo del Dragón. Todos hemos oído hablar del Triángulo de las Bermudas, pero pocos conocen su equivalente en el Pacífico, el Triángulo del Dragón, también conocido como Mar del Diablo. Ubicado entre Japón, Taiwán y las Islas Bonin, esta zona ha sido escenario de desapariciones inexplicables durante siglos. Los pescadores japoneses la evitan desde tiempos antiguos, y los registros militares modernos documentan la desaparición de al menos 5 barcos y 9 aviones, en circunstancias misteriosas desde 1950. En 1952, el gobierno japonés envió un buque de investigación, el Kaiyomaru número 5, para estudiar la zona. El barco y sus 31 tripulantes desaparecieron sin dejar rastro. Lo más desconcertante son los testimonios de los pocos sobrevivientes de incidentes en esta área. Describen fenómenos como niebla repentina que aparece incluso en días despejados, fallos simultáneos en todos los instrumentos de navegación, y en algunos casos, distorsiones temporales donde las comunicaciones de radio revelan discrepancias de horas entre los relojes de los barcos y la costa. Estudios geológicos recientes han detectado actividad volcánica submarina inusual y concentraciones de metano que podrían explicar algunos incidentes. Pero esto no aclara los informes de tripulaciones que aseguran haber visto luces submarinas moviéndose de forma inteligente bajo sus embarcaciones momentos antes de experimentar problemas. Bloop, el sonido del abismo. En 1997, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, NOAA, captó un sonido ultrapoderoso en el Pacífico Sur. Lo llamaron bloop, por su perfil acústico característico. Este sonido fue detectado por hidrófonos separados por más de 5.000 kilómetros, lo que indica su extraordinaria potencia. Lo más inquietante: el perfil acústico coincidía con el de un organismo biológico, no con actividad sísmica o volcánica. El problema es que ninguna criatura conocida podría producir un sonido de tal magnitud. Para que un animal fuera escuchado a tal... La última transmisión. En 2016, un radioaficionado en Nebraska comenzó a captar transmisiones extrañas en una frecuencia que supuestamente estaba abandonada. Lo que comenzó como estática evolucionó gradualmente a voces apenas audibles, hablando en lo que parecía inglés, pero con cadencias y expresiones extrañas. Tras semanas mejorando su equipo, logró grabar una transmisión clara de 3 minutos. La transcripción parcial es inquietante. Confirmamos contención en sector 7, repetimos, contención asegurada. Los eventos de Chicago no se repetirán aquí. El presidente ha sido trasladado a Mount Weather, se mantiene el protocolo azul hasta nuevo aviso. Cualquier avistamiento de luminiscencia debe ser reportado inmediatamente, no intenten contacto directo. Lo desconcertante es que esta transmisión mencionaba eventos contemporáneos mezclados con situaciones que nunca ocurrieron. Referenciaba a un presidente que coincidía con el actual, pero hablaba de un desastre de Chicago que nunca sucedió. Expertos en radio que analizaron la grabación confirmaron que no se trataba de un engaño simple. La señal mostraba patrones de degradación consistentes con transmisiones de larga distancia, pero no pudieron identificar su origen. Algunos teóricos sugieren que podría tratarse de filtración entre realidades, transmisiones de una línea temporal alternativa, donde los eventos históricos tomaron un rumbo diferente. Otros proponen explicaciones más prosaicas, como ejercicios militares secretos o elaborados juegos de rol. El radioaficionado continuó captando transmisiones esporádicas durante 3 meses, hasta que cesaron abruptamente. Una semana después, agentes federales visitaron su casa, confiscaron su equipo citando interferencia con comunicaciones gubernamentales, a pesar de que la frecuencia estaba oficialmente abandonada. El experimento del sueño ruso. Uno de los relatos más perturbadores de la experimentación científica
proviene supuestamente de la Unión Soviética de finales de los años 40. Según documentos filtrados, científicos soviéticos realizaron un experimento para probar un estimulante experimental que eliminaría la necesidad de dormir. Los sujetos: 5 prisioneros políticos, mantenidos en una cámara sellada saturada con el gas estimulante. Los investigadores los observaban a través de ventanas de cristal reforzado y monitoreaban sus conversaciones mediante micrófonos. Durante los primeros días todo procedió según lo esperado. Los sujetos permanecían despiertos y conversaban normalmente. Al 5.º día comenzaron a mostrar paranoia y a susurrar entre ellos. Al 9.º día, uno comenzó a gritar continuamente mientras los otros destrozaban libros, untaban las páginas con sus propias heces y las pegaban en las ventanas. La respuesta que recibieron: ya no queremos ser liberados. Al abrir la cámara, descubrieron horrores indescriptibles. Los sujetos se habían automutilado, extirpando trozos de músculo y órganos que yacían desparramados por la habitación. A pesar de heridas que deberían haber sido fatales, seguían vivos, suplicando que se mantuviera el gas activado. Cuando intentaron sedarlos para atención médica, se volvieron violentamente fuertes. Durante la autopsia de uno que falleció, el cirujano observó que su cuerpo parecía haber estado consciente durante el procedimiento, hasta que sus órganos vitales fueron removidos. La pregunta más perturbadora: ¿qué les sucedió durante esos días sin sueño que los transformó en algo que ya no deseaba volver a la normalidad? Reflexiones sobre lo desconocido. Hemos recorrido juntos senderos de misterio, que se extienden desde las profundidades de nuestro pasado hasta los rincones más oscuros de nuestra realidad contemporánea. ¿Por qué nos atraen estos relatos? Tal vez porque en el fondo intuimos que nuestra comprensión del mundo es incompleta. La ciencia, maravillosa como es, apenas ha arañado la superficie de lo que existe. Como dijo Arthur C. Clarke, cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Quizás muchos de los fenómenos que consideramos sobrenaturales son simplemente aspectos de la realidad que aún no comprendemos. O tal vez, como sugieren antiguas tradiciones de todo el mundo, existen capas de realidad que coexisten con la nuestra, ocasionalmente entrecruzándose y dejando huellas que desafían nuestra lógica. Lo verdaderamente aterrador no son los monstruos o fantasmas, sino la posibilidad de que nuestro entendimiento del universo sea fundamentalmente erróneo. Que vivamos en un cosmos mucho más extraño, vasto y misterioso de lo que nos atrevemos a imaginar. Invitación a compartir. Ahora me gustaría invitarles a compartir sus propias experiencias inexplicables en los comentarios. ¿Han sentido alguna vez la llamada del vacío? ¿Han experimentado pérdidas de tiempo inexplicables o déjà vu tan intensos que parecían recuerdos reales? Sus historias son importantes. Cada testimonio es una pieza del gran rompecabezas que es nuestra realidad compartida. Despedida. Agradezco profundamente que me hayan acompañado en esta hora de historias nocturnas. Si han disfrutado este viaje por lo inexplicable, les invito a suscribirse al canal y activar las notificaciones para no perderse nuestros próximos episodios. La próxima semana exploraremos sincronicidades imposibles, cuando el azar no existe, donde analizaremos coincidencias tan extraordinarias que desafían toda probabilidad estadística. Recuerden, lo desconocido no es algo que debamos temer, sino explorar. Porque solo enfrentando los misterios podemos expandir los límites de nuestra comprensión. Hasta entonces, mantengan la mente abierta y los ojos bien atentos. A veces, las verdades más sorprendentes se esconden a simple vista. Buenas noches.